Este, bueno, entonces vamos a dar la bienvenida al doctor Lauren Polidori. Me gustaría leer su currículum en corto, como siempre lo hemos dicho con nuestros invitados que son miembros CELPER, que tienen muchos años de experiencia y que les pedimos que nos envíen un short bio, un currículum corto. Y la verdad es que yo quisiera decir, bueno, saben muchísimo, así que a veces nos es como difícil hacer ese currículum corto, pero se van a dar cuenta conforme vayamos nosotros platicando con ustedes, con ellos, eh, toda la información y todo lo que quiere decir su vida, y realmente es parte de lo que queremos hacer con el Café CELPER, es esto, o sea, presentar a la gente que por muchos años ha estado en CELPER, apoyando CELPER, y que realmente es toda un legado, ¿no? de datos. Entonces vamos a presentar al doctor Lauren Polidori. Él es diplomado en ingeniería cartográfica desde 1987. Realizó un máster en física y un doctorado en geociencias para el 91. Él tiene pues la habilidad, ¿verdad?, de supervisar investigación en la Universidad de París desde el año 2001 y experiencia en percepción remota y fotogrametría, así como aplicaciones en geociencias, ciencias ambientales, administración del territorio. El doctor Lauren Polidori fue investigador de la industria espacial en Francia desde el 91 hasta el 99, y es también investigador ambiental en Cayenne, en la Guyana francesa. También fue profesor, o es titular, perdón, de lo que es el centro, perdón, el Conservatorio Nacional de las Artes en Métiers, París, Francia, de 2007 al 2015, donde además fue director, ¿verdad?, de la escuela de lo que es la escuela de geomáticas y topografía. El doctor Lauren Polidori también, pues digamos que tiene toda esta experiencia en administración del territorio y investigación cartográfica. Creó y dirigió el GEF, que es el Geomatría et Foncière, que es un laboratorio de investigación cartográfica y administración del territorio, precisamente, y fue después transferido al Centro Nacional de Investigaciones Científicas como investigador titular y director del CESBio, que es el Centro de Estudios de la Biosfera y el Espacio de Toulouse, Francia. Esto alrededor del 2016, entre el 2016 y el 2020. Actualmente, el doctor Laurent es profesor titular del CNAM, que vendría siendo este Centro Nacional de Investigación Científica, pero en Belém, Brasil, en la Universidad de Belém, Brasil. Él es investigador asociado del CESBio, también en Toulouse, Francia, y es miembro y vicepresidente del 2008 al 2000, entre el 2002 y 2014 más bien, entre miembro, vicepresidente y presidente también de la Sociedad Francesa Fotogrametría y Percepción Remota, y también el capítulo nacional del ISPRS, que es el International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, para el capítulo de Francia. Además, también es miembro y vicepresidente desde el periodo de 2008 al 2011 de la Asociación Francesa de Información Geográfica, y lo que tiene que ver con CELPER, él es miembro y vicepresidente a partir del 2002 del capítulo CELPER Brasil, y además también representando el capítulo de CELPER Francia. Es autor o coordinador de 7 libros y numerosas publicaciones y comunicaciones en el campo de la percepción remota y la cartografía y la superficie terrestre. Realmente un honor tenerte aquí con nosotros, Laurent. No sé si quieres comentarnos algo acerca de esto. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, yo quería primero me presentar, aunque ya fue hecho en parte por usted, Fabiola, y después hablar de mi actividad científica y finalmente hablar de la Comisión 3 de ISPRS, donde fui elegido presidente, para hablar un poco de las oportunidades que eso ofrece en América Latina. Excelente.
Entonces, me voy a presentar, ya lo hiciste un poco, tal vez algunos comentarios que no aparecen en este resumen, o no tan claramente, que como dijiste, yo soy, digamos, de dos países que son miembros de CELPER, Francia y Brasil. Francia, que es miembro de CELPER, a pesar de no ser un país de Latinoamérica, bueno, hay Guayana Francesa, que es un pedazo de territorio francés en Latinoamérica, y Francia es un miembro histórico de CELPER desde el inicio a través de la Agencia Espacial CNES. Yo fui presidente de la Sociedad Francesa de Fotogrametría, Sensoriamiento y Percepción Remota, y en esta época ya se hablaba de la representación en CELPER. Y ahora estoy viviendo en Brasil, entonces yo soy un francés residente en Brasil, donde soy activo también en el capítulo nacional CELPER Brasil, donde soy ahora vicepresidente, y estamos preparando eventos que voy a comentar después. Lo que yo quería decir es que, bueno, yo tuve, mi primer empleo fue en Colombia. No aparece en ese resumen porque fue poco tiempo, fue menos de 2 años, pero en esta época fue después de mi máster y antes del doctorado. El gobierno francés, para la cooperación científica con Colombia, estaba procurando un cooperante joven, porque joven es simplemente porque es más barato, para participar en las actividades del CIAF, el CIAF, que era el Centro de Teledetección, Fotointerpretación dentro del Instituto Agustín Codazzi. Y me quedé allá 2 años y participé en las actividades, y encontré personas de toda Latinoamérica dentro de esos programas. Después volví a Francia y yo tuve una trayectoria profesional durante más o menos 30 años en muchas instituciones privadas, públicas, pero siempre en el campo de percepción remota, y eso nunca ha cambiado. Y ahora, hace algunos años que estoy viviendo en Brasil, y soy profesor en la UFPA, Universidad Federal do Pará, en la ciudad de Belém. En la Amazonia brasileña hay 2 grandes ciudades. Hay Manaus en la parte continental y Belém en la parte costera, estuarina. Y obviamente, ahora que estoy en Belém, estoy dedicando mi actividad científica principalmente a ambientes tropicales, porque en esta región, si ustedes miran un mapa, yo no quise hacer slides porque quería hacer eso como una plática abierta, pero todo el mundo tiene la oportunidad de orar un mapa, imágenes de satélite, y pueden ver que en esta región del norte de Brasil todo es gigantesco, con grandes dificultades de acceso, y entonces el uso de la teledetección es esencial. Mucha gente necesita eso, y más falta todavía capacitación de más usuarios. Entonces, mi trabajo es eso, mi trabajo es capacitar alumnos de posgrado y también de graduación, que están estudiando geología, ciencias ambientales, etcétera, en las cuales la teledetección no es un elemento central. Entonces, yo trato de venir digamos, reforzar esa dimensión. Primero, para ayudar a los alumnos y los investigadores a hacer un mayor uso de la teledetección en áreas donde es realmente necesario. Y también reforzar los estudios, voy a decirlo así, de metodología, o sea, los algoritmos, la calidad de los datos, los criterios para escoger entre diferentes métodos, y la participación, hasta la participación en la concepción de futuras misiones espaciales. O sea, de un público de usuarios y solo usuarios. Yo estoy trabajando para tratar de conectar este ambiente regional con el mundo de las agencias espaciales, de la investigación espacial general en Francia, para que se centro, digamos, que pueda colaborar en las áreas, por ejemplo, de calibración de futuros sensores. Entonces, ya estoy empezando proyectos así. Si alguien está preparando un sensor espacial que va a ser lanzado dentro de 2, 3 años y necesita algunas áreas específicas de calibración y validación, quiere decir áreas donde hay medición de campo,
donde hay un conocimiento científico de cómo el territorio está organizado, las propiedades físicas, etcétera, y personas locales capaces de organizar todo eso. No quiere decir que vamos a desarrollar una actividad espacial en sí, pero por lo menos acompañar una pesquisa espacial con la colaboración de personas que ya usan las imágenes de satélite, pero que podrían volverse más, anticipar más con por ejemplo, la concepción de futuros satélites. Bueno, eso es muy general, es para la parte forestal, hidrológica, etcétera. Y personalmente, mis estudios más específicos, que son la continuación de lo que estudié antes, en los años anteriores, es más sobre la cartografía topográfica a través del bosque, porque eso es un problema también de las regiones tropicales. Hay una vegetación muy densa, hay nubes, entonces yo trabajo mucho con radar y la cartografía en las regiones tropicales como Amazonia, la cartografía bueno, no es tan buena, digamos, porque primero las nubes, segundo el bosque, y hay dificultades particulares. Yo trabajo para tratar de resolver dos problemas que aparecen en este tipo de paisaje. Primero, hay grandes llanuras, áreas totalmente llanas, sin ningún relieve. La topografía, la variación de elevación es cero. Y entonces, en estas áreas, cualquier pequeño defecto del modelo digital de elevación, cualquier pequeño error del sensor o de la medición o cualquier pedazo de vegetación crea una variación de elevación en los modelos que es mucho mayor que la propia topografía. Y entonces podemos decir matemáticamente que el ruido es mayor que la señal. Y eso es un gran problema porque en este tipo de paisaje es imposible, por ejemplo, pensar hacer una modelización hidrológica, porque si simulan el camino del agua, el agua va a seguir un camino sugerido, pero por el modelo digital de elevación que no corresponde a la realidad. Entonces, es una dificultad y los métodos clásicos de fotogrametría, interferometría u otros no pueden funcionar. Y el otro problema, que es la continuidad del primero, es que cuando hay el bosque encima del terreno, cualquier método produce un modelo degradado, o sea, la calidad nunca, para cualquier método, hasta el láser, el LIDAR aerotransportado, que es considerado el mejor, hasta ese sensor más adecuado es menos preciso cuando hay bosque que cuando no hay. Y entonces la pregunta científica la voy a formular así: ¿será que podemos usar un conocimiento experto científico de tipo geomorfológico para forzar el relieve a obedecer a algunas reglas universales? Por ejemplo, los ríos van para abajo siempre. Entonces, si yo tengo un modelo digital degradado y si yo veo que el río que baja de vez en cuando sube un poco y baja de nuevo, yo no necesito puntos de control para identificar claramente que en este lugar hubo un error del método. Entonces, la idea de esta investigación es tratar de inserir en el proceso unas hipótesis geomorfológicas, porque yo sé que el relieve terrestre no es una cosa aleatoria, respecta a algunas, tiene un comportamiento que es siempre el mismo. Las vacías las cuencas hidrográficas son fractales, la pendiente es gaussiana en la Tierra, en los relieves que son producidos por el agua, la declividad, la pendiente es gaussiana. Entonces todo eso son conocimientos externos que yo puedo usar para compensar de alguna forma el hecho de que el modelo que yo puedo crear a través del bosque es necesariamente degradado. Entonces, eso es más o menos el tipo de investigación que yo más hago con mis estudiantes. Y eso tiene tres
objetivos o beneficios esperados. El primero es para geociencias. Yo trabajo en un laboratorio de geología y entonces es importante saber cuál es el mejor método que yo puedo proponer a mis colegas geólogos que quieren estudiar la topografía. Segundo objetivo es para la cartografía operacional. Ese tipo de estudio interesa mucho a los institutos geográficos porque cuando hay un bosque muy denso es difícil definir cuál es el mejor método para hacer la cartografía de un territorio. En Brasil tengo contactos con el Instituto Geográfico, con los militares también que tienen responsabilidad para la cartografía. Y en la Guyana francesa, que no tiene un buen modelo de elevación en su territorio, en la parte del interior, la parte de bosque, hay discusiones para tratar de comparar diferentes métodos para escoger cuál podrían financiar. Y el tercer objetivo es para misiones espaciales. ¿Cuál es la mejor misión espacial que podemos proponer para hacer ese tipo de trabajo? Y justamente hay una que va a ser lanzada dentro de un año y yo participo de ese grupo, que es el Biomass de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, el satélite Biomass, que fue una propuesta inicialmente del CESBio, que es el centro de investigación donde yo fui director antes de venir vivir en Brasil, en Toulouse. Y el CESBio está trabajando hace 20 años sobre un sensor que es un radar de banda P. Banda P es una grande longitud de onda, casi 1 metro, que penetra muy bien a través de las hojas y la estructura de la vegetación y alcanza el suelo. Y entonces es un método interesante para cartografía topográfica. Y el eco del radar, el problema, la dificultad es que el eco del radar vuelve trayendo información mezclada entre toda la estructura vertical de la vegetación y el suelo. Entonces ya todo un desarrollo de algoritmos usando la polarimetría, la fase de la señal, para tratar de separar todo eso dentro del eco y decir, eso es la biomasa, que vamos a calcular cuántas toneladas de madera por hectárea, y eso es el suelo, es la topografía, la superficie topográfica. Y entonces, a partir de eso, tenemos un mapa de la topografía degradado debido a esta complejidad, a esta mezcla, y en el cual tratamos de mejorar este producto usando lo que se sabe de la topografía terrestre, que no es la misma que en la Luna o en Marte, que tiene propiedades particulares. Y entonces eso contribuye a mejorar los productos de la misión Biomass, por lo menos evaluar la calidad que podemos esperar. Entonces, eso es más o menos un resumen rápido de mi actividad de investigación. Y no sé si hay comentarios, preguntas, o si yo continúo lo que estaba pensando decir aquí. Bueno, quería felicitarte porque este proyecto de Biomass que lo lanzan en el 2024, tengo entendido, ¿verdad? Allá Sí. en la Guyana francesa. Sí. Y creo que viene a revolucionar y a complementar, digamos, también mucho de lo que ya se ha avanzado con cuestiones satélites, pero creo que con un objetivo bien definido acerca de lo que tú mismo estás comentando. O sea, esta parte topográfica es muy importante, pero también es muy importante saber cuánto realmente tenemos de recurso para todo lo que tiene que ver con cambio climático, por ejemplo, se relaciona, para todo lo que tiene que ver con objetivos más claros acerca de conservación y lo que tendríamos que estar esforzándonos los países para poder definir nuevas metas más alcanzables, pero también más retadoras, ¿no? Entonces, muchas felicidades por eso, Lauren, creo que es un gran logro. Y pues bueno, vamos a estar muy al pendiente. No sé si los demás tengan alguna pregunta, los compañeros. Joana, Roberto. Sí, bueno, pues qué interesante, Laura. Mira, yo me quedé con una duda cuando hablabas de estos retos de la llanura y que decías que la fotogrametría tradicional pues no resolvía todo, y hablabas de ciertas variables que habían encontrado relacionadas a este problema. ¿Nos podrías platicar un poco esas variables adicionales, pues cuáles pudieran ser? Bueno, en las llanuras, bueno, sabemos que puede ser, primero hay un problema de especificación del producto, o sea, hay varias superficies, hay la vegetación, hay el suelo y hay el agua.
porque hay regiones que tienen 6 meses de inundación y 6 meses secas. ¿Cuál es la definición de la superficie que yo quiero modelizar? Eso es arbitrario, o sea, no es la ciencia que decide eso, es una decisión, eso ya es una dificultad. O sea, que si el cliente, entre comillas, quiere un modelo incluyendo la vegetación y proporciona un modelo del suelo, no es un error, es simplemente que es otro producto. Hay esa dificultad. La otra dificultad es que la altitud tiene un error debido al proceso de medición y de procesamiento y de muestreo. O sea, el producto final tiene un error que, dependiendo del sensor y de la técnica utilizada, puede ser, por ejemplo, más o menos 2 metros. Y si la superficie topográfica tiene variaciones de 50 centímetros, entonces yo no tengo ninguna posibilidad de restituir esta variación natural. Entonces, en este tipo de situación hay 2 posibilidades. Una es procurar una tecnología que tiene menos error, por ejemplo, que pasa a través de la vegetación, pero todavía va a tener un error. Y la segunda manera de ver el problema es de transformar el problema 3D en problema 2D. Porque si yo miro una ortofoto, yo veo las partes más bajas, una área, por ejemplo, que es más baja de 20 centímetros. Yo no tengo posibilidad de medir esos 20 centímetros por satélite, porque es muy poco. Pero si es 20 centímetros más baja, quiere decir que va a ser inundada más tiempo durante el año. Y el hecho de ser inundada más tiempo hace que el suelo es diferente, la vegetación son otras especies, entonces va a tener tal vez un color diferente, una textura diferente, y entonces yo puedo leer en el paisaje, pero con mirando con ojos de ecólogo y no de topógrafo. Puedo tratar de identificar paisajes que son un poco más bajos que otros. Entonces, eso no me da la altitud absoluta. Eso no me indica que esta área es 20 centímetros más bajo o 50 o 80. Yo no tengo acceso. Pero me permite identificar las variaciones, por lo menos relativas. Y si el modelo digital de elevación tenía justamente el objetivo de permitir identificar estas áreas más bajas, entonces justamente ya las tengo. Entonces, eso más o menos la propuesta. Perfecto. Y lo del producto de biomas, pues esos trabajos que dices que haces con los alumnos, ¿qué área cubren? O sea, van al campo, me queda la duda de cómo se hacen estos levantamientos. Ahí, disculpen que interrumpa, también adicional a lo que comenta la doctora Joana, tenía dudas si además de productos satelitales, por ahí se ha empleado algún otro tipo de sensor como LIDAR o algún otro distinto. Tienen posibilidades complementarias. El LIDAR, hoy en día, existe, aerotransportado para levantamientos topográficos de alta precisión, pero el kilómetro cuadrado es muy caro para realmente tener la precisión que permite. Y el LIDAR espacial es interesante para producir, digamos, productos geofísicos, para analizar perfiles verticales. Pero no es compatible, todavía los programas que existen no son compatibles con las exigencias de la cartografía, porque son perfiles discontinuos y no hay la continuidad que se requiere para una cartografía. Entonces es interesante, por ejemplo, yo lo veo interesante para calibrar el radar de banda P, que es menos preciso, pero por lo menos es continuo, vaya más degradando un poco para reducir el ruido. Vaya a proporcionar un modelo digital de elevación de 50 o 100 metros de resolución. No es una alta resolución, pero para el mundo entero es interesante. Comparable con el SRTM, pero a nivel del suelo. Entonces es interesante. Y para calibrarlo,
una solución interesante es usar perfiles de ISAT o similar, productos de láser altímetro espacial, para calibrar el radar, que él tiene la posibilidad de cubrir cartográficamente grandes áreas. Yo lo veo así, como una colaboración, digamos, entre sensores. Complementarios, digamos, ¿no? Se habla de interoperabilidad, o sea, cuando lo importante, más allá de producir un producto topográfico, es producir una información sobre el nivel de confianza que podemos tener. O sea, estoy entregando un producto cartográfico, pero tengan cuidado, porque en ese lugar no estamos seguros de su... Entonces, cuando el producto ya viene con una duda sobre su calidad, es el lugar adecuado para implementar otra técnica. Eso es la interoperabilidad. Ya, qué interesante, está muy, muy interesante. Entonces, en realidad no es que sea únicamente un satélite, sino que van a estar participando, digamos, una metodología, es una metodología en la que van a interactuando diferentes sensores. Eso es lo que mencionabas de ISAT o en este caso Biomass, viene decía, a complementar, o sea, obviamente la metodología que ya viene, no es que vaya a sustituir nada, sino que viene a hacer esta parte. Está muy, muy interesante. Y me queda la duda, ¿por qué Brasil? O sea, ¿por qué alguien que, bueno, podrías haber escogido cualquier país? Me imagino que tiene que ver con la vegetación y con la Amazonia. ¿Por qué te fuiste a Brasil? Cuéntanos. Porque, bueno, primero hace muchos años que ya tenía colaboraciones. Y después, cuando casé con una brasileña, que creo que está online, tal vez aquí en la sala virtual, bueno, fue mi vida personal, digamos, que me llamó para América del Sur, y profesionalmente fue una continuidad de las actividades que tenía. Entonces ya estoy estabilizado, digamos, personalmente, con mi esposa en Belén, y profesionalmente me siento más útil en Belén do que era en Toulouse. En Toulouse, que ya era un gran centro de investigación muy avanzado, que ya tenía definido varios satélites, y entonces yo estoy desarrollando las colaboraciones entre allá y el centro más aplicado, más usuario, donde estoy aquí. Y entonces, yo, como dije anteriormente, yo estoy involucrado en los dos países, muy activo en las dos sociedades científicas de teledetección francesa y brasileña. Entonces, para mí, CELPER es mi casa, porque ya tengo dos puertas de entrada. Y el tercero punto que yo quería comentar aquí en esta reunión es sobre la ISPRF, que yo hice una cosa que nunca se hizo en un siglo, fue proponer una comisión, una presidencia binacional para una comisión científica de ISPRF. Porque, como saben, no son las personas que son miembros de la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección, son los países. Como en CELPER, son capítulos nacionales, llaman ordinary miembros ordinarios. Y entonces, cada 4 años durante el Congreso hay una Asamblea General que renova las presidencias del presidente, de todas la directoría, pero de la presidencia de las comisiones científicas. Y hace algunos años que hay 5 comisiones, y las comisiones, la comisión 3, que es de Remote Sensing, que es la mayor de las 5, presenté una candidatura binacional, porque, bueno, siendo un francés que vive en Brasil, estaba en una buena posición para hacerlo de esta manera, y también porque una candidatura francesa para alguien que vive en el exterior de Francia sería extraño, una candidatura brasileña para un extranjero sería extraño, pero una candidatura binacional, yo tenía el perfil perfecto, y la ganamos frente a India.
quiere decir que durante 4 años es un grupo, mi vicepresidente Alessandra Gómez del INPI de Belén y Jean-François Fort del IRD de Montpellier. Entonces, un grupo franco-brasileño que organiza eso. Y durante 4 años somos coordinadores de un grupo de un conjunto de 12 grupos de trabajo. Fabiola es vicepresidente de uno de los grupos. Hay 12 grupos de trabajo, algunos en la parte que son más de la parte algoritmos, calidad de los datos, de la parte más de metodología, y otros que son más de la parte aplicativa, que va desde los sistemas planetarios extraterrestres hasta los aspectos sociales. Es muy variado. Y entonces, esta comisión 3 de Remote Sensing, lo interesante también es que tiene más o menos el perímetro de CELPER. O sea, dentro de las 5 comisiones de ISPRS, por mi experiencia de CELPER hace muchos años, yo veo CELPER como la comisión 3, un poco de la comisión 1 sobre los sensores y un poco de la comisión 5 sobre educación. Principalmente de lo que veo en los eventos de CELPER. Obviamente todos pueden ser considerados. Y entonces, bueno, eso crea oportunidades porque CELPER es la representación regional de ISPRS, organizada en capítulos nacionales de la misma manera. Entonces estamos discutiendo para ver cómo mejorar las relaciones entre CELPER y ISPRS. Y hablando de la Comisión 3 específicamente, que es la que tengo responsabilidad, pues, primero quería decir, para quien no lo sabe todavía, que el simposio de la Comisión 3 será organizado en Belén en noviembre, en el inicio de noviembre de 2024, junto con el próximo CELPER Internacional, el próximo simposio de CELPER, quiere decir que vamos a tener 2 eventos en el mismo lugar, y vamos a tratar de mantener la identidad diferente de cada evento, más, pero al mismo tiempo tratar de aprovechar esta proximidad para crear conexiones. Y más allá del propio evento, hay todo el trabajo durante los 4 años. Bueno, como CELPER, ISPRS es una sociedad científica, entonces yo puedo hacer un resumen de lo que tenemos que hacer, crear oportunidades de encuentro, de colaboraciones internacionales, promover el uso de la percepción remota en la cartografía y en los estudios ambientales. Pero hay un aspecto que yo quería comentar aquí, que me parece importante, que se habla poco, que se hace, digamos, sin ser mucho comentado, es que una sociedad científica, dentro de una sociedad científica, bueno, por nuestro trabajo de investigación, tenemos una actividad de desarrollar metodologías, aplicaciones, etcétera, pero yo creo que también somos observadores de lo que ocurre y tenemos que ser capaces de producir a toda hora ¿cómo se dice? Un estado del arte. O sea, tenemos que actualizar permanentemente, actualizar el conocimiento del potencial y de las limitaciones de la teledetección. O sea, no somos, no podemos decir la teledetección es maravilloso, puede hacer todo. No puede hacer todo. Conocemos los fracasos a través de nuestro trabajo, los trabajos de nuestros alumnos, a veces no funciona, y hay varias dificultades para crear este estado del arte. Yo he venido pensando en eso mucho, porque yo creo que es lo que tenemos, es un deber cuando tenemos experiencia, después de 20, 30 años de experiencia, tenemos que transferir el conocimiento, y hay varias dificultades. Primero, hay una dificultad de memoria, porque lo que hay en Internet es más o menos los últimos 20 años de producción científica. Lo que había antes, ya hubo ideas originales, pero que se han olvidado. Y entonces, cuando yo empecé en los años 80, mis profesores habían participado en el inicio de la era espacial. Entonces, tenían la memoria. Hoy en día no hay más nadie vivo que tenga participado en el inicio de la era espacial. Y entonces es importante valorizar
valorizar lo que se sabe fuera de la publicación científica. Porque el problema de la publicación científica, yo no voy a decir que es mentirosa, más los editores no les gusta publicar los fracasos, quieren publicar lo que funcionó. Entonces, si yo intento 10 veces de aplicar una metodología, 9 veces no funciona, yo no lo voy a decir a nadie, y la 10ª vez funciona, yo lo voy a publicar. Quien viene después y lee en una revista mi trabajo, vaya a creer que funcionó la primera vez. Entonces, engaña mucho los alumnos o los colegas más jóvenes que procuran en la bibliografía información sobre lo que se puede o no hacer con percepción remota. Y yo creo que la literatura científica, no voy a decir miente, porque lo que he publicado no es mentira, pero es un error de muestreo, o sea que no es un muestreo representativo de todo lo que se ha tratado de hacer. Y entonces una responsabilidad que tenemos, yo hablo también como profesor que orienta a alumnos, una responsabilidad que tenemos es no olvidar de todo lo que no funciona. Claro. Entonces yo creo que uno de los objetivos de una sociedad científica es producir encuentro entre personas que pueden cambiar informaciones, no solo sobre lo que funcionó, que está en los artículos científicos, pero también en todas las dificultades, por muchos motivos, porque hay nubes, porque no hay acceso al campo, porque no hay dinero, porque no hay tiempo. Por muchos motivos, alguien soñó con una aplicación del sensor de una imagen que no funcionó, y es importante saber orientar un trabajo con la previsión, a veces de un alto riesgo de fracaso. Entonces, no es negativo verlo de esta manera. Yo creo que al contrario, es una forma y hasta de ayudar las agencias espaciales en la concepción de futuros sistemas, para decir, cuidado, ese sistema hemos tratado de usarlo, no funciona. A veces funciona, hay publicaciones muy bonitas, pero muchas veces no funciona. Entonces, yo quería hacer ese comentario porque yo creo que en un ambiente informal, como este tipo de reunión o como en una sociedad científica en general, es muy importante que todos juntos tengamos la transparencia de mostrar todo para realmente mejorar lo que se puede hacer. Qué bueno que comentas esto, Lauren, fíjate, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que debe de haber espacios también para poder compartir esos fracasos y que no se quede todo lo que producimos, que de manera oficial queda en los papers o queda en las investigaciones en el estado de ánimo positivo, porque no siempre es así. O sea, realmente el investigador siempre está luchando contra un montón de inclemencias, no nada más la parte que tiene que ver con el avance científico, sino también presupuestal a veces, o incluso la parte de salud también de la misma gente que a veces no lo decimos, o sea, porque no estamos como acostumbrados, ¿no? Esta parte de lo que tiene que ver con la pandemia nos ha sensibilizado un poquito más en ese sentido, pero también tenemos que tener sociedades. Tú te hablabas que representas a 2 sociedades, una parte que tiene que ver con CELPER, que evidentemente todos ya lo sabemos, los que estamos aquí ahorita escuchándote, te presentamos y dijimos de CELPER. Y también con ISPRS, no sé si toda la gente que nos está escuchando conozca que es ISPRS, pero es la Sociedad Internacional de Sensores Remotos a nivel mundial. Entonces, siempre para CELPER, estamos a un nivel Latinoamérica, internacional también, pero a nivel Latinoamérica. Entonces, los quienes trabajamos con CELPER, o que hemos estado colaborando con CELPER por muchos años, ahí ese PRS lo vemos como el papá o como el hermano mayor, ¿no? A nivel internacional. Y por la misma situación de que tenemos a veces, obviamente, que elegir dónde publicamos las cosas, podemos hacer, y vemos cómo está la estructura, se parece como si ICPRS es un monstruo, cosas que realmente lo es muy cuestión de tamaño, pero tenemos muchísimas similitudes en cuestión de cómo pueden asemejar la estructura. Entonces, en ese sentido, creo que esta apertura y la visión que tienes de por una parte ser binacional y por otra también ser bisociedad, o sea, viene a complementar
muchas de las cosas, lo voy a llamar como tú lo dijiste ahorita, interoperables, o la parte también de interoperabilidad de cómo hacemos la ciencia o cómo estamos publicando cosas, porque creo que eso nos va a abrir toda esta tecnología, por ejemplo, la posibilidad de estar en un café sin necesidad de estar en un solo sitio, y la apertura que nos lleva a tener todo esto, no tener que elegir entre un sensor y otro. Tampoco tenemos que elegir entre una sociedad y otra, porque creo que podemos explotar muchas cosas en una u otra. Tú decías, Fabiola está colaborando, yo estoy colaborando en la parte de manejo de desastres. Creo que todavía podría ser más. A veces es el tiempo lo que no nos ayuda, pero me da mucho gusto que te des tú el tiempo para poder compartir esto. Creo que es muy importante que gente como tú, que tiene toda una trayectoria tan rica, nos lo comparta y que sepa que también cometemos errores, también, digo, hay tropiezos en el camino, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esto. No sé si dentro del grupo de los que estamos conectados, hay, bueno, evidentemente veo que hay estudiantes, no sé si tengan alguna pregunta para el doctor Polidori, alguien que quiera abrir su cámara y quiera compartirnos, o que sin importar si tienen que abrir la cámara, pero digo, sería preferible. Si quieren preguntarle algo, chicos, chicas, ¿alguien? ¿No? A ver, voy a estar como en la clase, menciono nombres. veo también a Ilsea. Hola, Ilsea, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar a Lorena? Hola. Hola, estoy bien. Qué bueno. Mira, aprovechamos también para decir, Lauren y Ilsea trabajan juntos en Brasil. Ilsea es la presidenta de CELPER Brasil y Lauren es el vicepresidente también de CELPER Brasil. Y ellos están trabajando para la jornada de Mercosur, que vienen en noviembre, ¿cierto? Sí. Y para el simposio CELPER Internacional, que va a ser el próximo año en Brasil también. En noviembre. En noviembre. Sean bienvenidos. Y el simposio CELPER, yo creo que nunca vino a Brasil, el simposio internacional CELPER. Y simposio ISPRS, la última vez que vino en Brasil era hace 22 años, en América Latina. O sea, cada 4 años hay 5, 6 o 7 simposios, cada 4 años, y el último en Latinoamérica ya era en Brasil, en San José dos Campos, en 2002, con Tania Sauden, que era presidente de comisión. Y después de 2002, nunca más vino a América Latina. Pues va a ser un simposio icónico, imagínate, nunca ha habido CELPER, hace muchos años y SPRS, y por primera vez van a estar juntos, o sea, en el mismo lugar y durante los mismos días, un simposio CELPER y SPRS. Y eso va a ser todo un reto para los organizadores, cuentan con todo nuestro apoyo, ya saben, pero al final es un reto, pero insisto, ¿es interoperable? Lo que decía ahorita, yo creo que sí, o sea, pues tendremos que empujar para que tengamos esa visión un poquito más, digamos, de alianzas, ¿no? De alianzas que pueden seguramente traer beneficios muy importantes para la comunidad. Estamos trabajando para hacer una organización que permita al mismo tiempo continuar la actividad de CELPER como siempre fue, una asociación latinoamericana, con colaboraciones fuera de Latinoamérica, y al mismo tiempo la Comisión 3 de ISPRS, que no tiene tanta dimensión geopolítica, digamos, porque es solo científico, pero el encuentro de los dos va a ser bueno para los dos, y como lo dije en el inicio, como ya lo comentamos en una reunión de CELPER algunas semanas atrás, vamos a tratar de mantener la identidad diferente de cada evento, porque es un ciclo, es periódico, entonces tiene que continuar con su espíritu, con su identidad, y al mismo tiempo aprovechar para crear conexiones, y no solamente para decir que vamos a reducir los costos o ese tipo de cosas, que también es importante. Y también otra cosa que ocurrió, pero no lo sabíamos, que por acaso el nuevo gobierno de Brasil es candidato
para la COP30, o sea, la conferencia internacional sobre el clima. En 2025, Brasil es candidato para hacerlo en Belén, porque el presidente Lula quería que fuera en Amazonia, y por motivos políticos él apoyó más Belén que Manaus, que son las dos grandes ciudades, y el gobernador de Belén escogió otra posición, digamos, y entonces Belén es candidato para ser el lugar de la COP30 en 2025. Quiere decir que más allá del encuentro científico, los políticos están se preparando a la idea de hablar de ciencia, de espacio, de clima, y entonces vamos a tener una conexión en línea recta. Como pocas veces lo tenemos en los eventos. Muchas veces en los eventos internacionales invitamos un ministro que habla 5 minutos en la apertura y después se va, pero que yo creo que con la COP que viene atrás, probablemente los políticos van a hacer más que quedarse solo 5 minutos para desear un buen congreso. Entonces, tenemos tanto para Selper como para IESPERES, tenemos que pensar bien en eso y tratar de no quedarnos entre personas que hablan de ciencia, pero realmente trabajar más, como ya lo hacemos, pero tal vez hacerlo un poco más, porque el contexto es realmente favorable para que los gobiernos escuchen cosas sobre ciencia, que no tienen siempre mucha oportunidad para eso. Excelente, muy bien, excelente. Pues bueno, aquí estamos para apoyar. Vamos a darle difusión también desde Selper Internacional, todo lo que se requiera, y vamos a seguir obviamente colaborando. Ahí recibimos la invitación de parte de IRSEA para ir en noviembre a Brasil. Todo gusto los vamos a acompañar por allá. Pues no sé, ¿hay alguna pregunta por parte de los demás chicos? Vemos también a Nelly, Ramírez, a Tomás, Andrea, a Roberto. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta, pero ya me voy de todos estos contextos que estás hablando y me voy a tu currículum. Hay una palabra que me llama la atención: administración del territorio, ¿no? Cuando piensas en esa administración del territorio, me imagino algo tan complejo, tan grande. ¿Habría un concepto o algo que nos pudieras como enfocar que es la administración? Bueno, administración de tierras, digamos, o del territorio, es cuando yo estuve trabajando en el CNAM en Francia. Yo fui profesor en este conservatorio, que es una universidad muy antigua, de más de 200 años, pero que se fue creada para crear cursos para nuevas profesiones. Entonces, cuando aparecía una nueva profesión en el mercado, el CNAM crea un curso. Y la diferencia de las universidades que crean un curso de física, de geología, de geografía, que es ortogonal a las profesiones, crea cursos que son paralelos a las profesiones. Y yo fui director de la Escuela de Formación de los Agrimensores. Y entonces la ciencia que es desarrollada para los agrimensores, ella es muy variada. Entonces, en esta formación hay física, por ejemplo, física de la atmósfera, porque el GPS y la topografía, el ingeniero tiene que estudiar las propiedades de la atmósfera. Por ejemplo, hay un curso importante de probabilidades, porque ciencia de la medición topográfica. ¿Qué es una medición? Es simplemente una realización de una variable aleatoria. Entonces, para entender científicamente lo que es una medición, hay que entender sobre probabilidades, etcétera. Entonces, todo era orientado para la profesión de agrimensor. Y dentro de la profesión de agrimensor hay aspectos de urbanismo hasta jurídico, de problemas legales, de administración de tierras. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre vecinos que pelean por causa de 1 centímetro, a veces el juez tiene que arbitrar un conflicto por causa de 1 centímetro y ni siquiera sabe que el GPS que he usado para medir el límite tiene un error de 2 centímetros. Entonces, para que el ingeniero agrimensor
pueda resolver la complejidad de su problema, llevando en consideración tanto la parte física o matemática de la medición como la parte jurídica del proceso. Entonces, es una investigación. Yo creé, estaban en mi currículo, fue resumido, mas yo creé un laboratorio que se llama Geomática y Foncier, que voy a traducir ciencias geodésicas y fundiarias. O sea, dentro de la cual hay los aspectos geodésicos, topográficos, por un lado, y los aspectos jurídicos. Por ejemplo, yo escribí un libro con una profesora de Derecho, cuál es la utilidad jurídica de una imagen de percepción remota para defender mi derecho de vivir en un lugar si no hay documentos cadastrales. ¿Hasta qué punto puedo usar una fotografía aérea? ¿Cuál es el valor jurídico de la fotografía aérea o de la imagen de satélite? Entonces yo hice esa aposta para tratar de reunir todo en el mismo laboratorio de investigación en los años 2010 más o menos. Entonces aquí aparece el término administración de tierras. Qué interesante. Muy, muy interesante. Fíjate que eso que acabas de decir, yo creo que sigue siendo a veces hasta controversial. No sé si ya esto esté más regulado en Francia, pero en México todavía hay ciertas dudas, a veces tenemos que luchar un poquito sobre la parte de validación, si la gente lo considera realmente como algo que tenga el peso. Por una parte, porque no lo creen, y en otra, porque conviene no creerlo, ¿no? Entonces, en cierta forma, la parte legal de este tipo de información y que se dé ese peso jurídico es muy, muy importante. Y además para temas de gobernanza, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de, no sé, vamos a suponer la gobernanza de los ríos o la gobernanza de las planicies de inundación, como por ejemplo estamos viviéndolo. A veces la gente llega y se asienta en esos territorios que no son de nadie, ¿no? Entonces, no, yo creo, ¿perdón? Yo creo que de nuevo vamos a hablar de interoperabilidad. Yo creo que la imagen no viene a sustituir los mapas tradicionales, pero puede enriquecerlos. Por ejemplo, un cadastro que delimita parcelas agrícolas u otras. Las parcelas son delimitadas con polígonos, por ejemplo, rectángulos. Y a veces hay un lado del polígono que sigue un río que tiene meandros. Y entonces el agrimensor no puede colocar un punto en cada metro. Entonces el mapa no puede dar todos los detalles, pero yo puedo utilizar la fotografía para ver los detalles. Y también si la fotografía es digital y transparente y compartida, entonces no hay ese riesgo que aparece cuando la persona no tiene confianza, que tiene la impresión de ser engañada. Cuando todo el mundo tiene la misma información, entonces esa transparencia yo creo que ayuda a tornar la discusión más pacífica. Y también una ventaja es que dentro de un sistema de información geográfica, dentro de una base de datos, digamos, con muchos tipos de mapas, de urbanismo, de diferentes documentos técnicos, digamos, que tienen una forma cartográfica. La fotografía es la única que cualquier persona puede leer sin ninguna educación técnica, sin ser profesional. Yo hice la experiencia con niños el año pasado. Yo fui a dar me llamaron para dar un curso de percepción remota para productores de azaí. Azaí es una pequeña fruta que tiene aquí en el Amazonas. Y hay familias que viven de eso y hay conflictos de tierra, hay riesgos de erosión porque el Amazonas lleva una parte de la orilla y entonces ellos quieren hacer una delimitación de sus tierras con drone, etcétera, y me llamaron para hacer una presentación. Y los padres y madres de familia que no fueran a la escuela, es gente muy pobre, tenían vergüenza de venir a una universidad.
Entonces mandaron sus hijos, que tenían 10, 12 años, y entonces no era previsto, pero yo di un curso a niños y fue muy interesante porque yo usé, usando un data show para proyectar fotografías, yo muestré las fotografías y yo pregunté, ¿quién vive en este pueblo? Cuando alguien vive en este pueblo, levanta la mano, ven aquí, pega, coge el micrófono y explica para tus colegas lo que tienes aquí, porque era un área donde yo no había ido. Entonces, un niño de 10 años mostraba en la pantalla, aquí es la casa de mi tío, aquí es la iglesia. Es muy interesante porque son niños o puede ser personas que no tienen que no estudiaron, que no fueron a la universidad. Pero me impresionó siempre esa facilidad, esa capacidad de leer de forma muy fluida las fotografías aéreas. Siempre hay algunos segundos de calibración para ver la escala, pero cuando ya identificaron la escala, las distancias, ya saben, y hay un niño que dice así, pero esa foto no es de ahora, porque esta área no hay más, porque el río Amazonas tiene tanta fuerza que llevó llevó 200 metros de tierra. Entonces ese niño, tal vez 10 o 12 años, dije, pero no es más así. Esa foto es anterior, no es más así. Me acuerdo que era aquí cuando yo era pequeño, pero ha cambiado. Y entonces, yo creo que eso ayuda mucho para discusiones sobre problemas de conflicto entre personas o conflicto entre las personas y la naturaleza, los riesgos de erosión, etcétera, y mostrar la fotografía, porque el mapa es una producción cultural, es una persona con una educación técnica que en una oficina ha dibujado los límites con sus códigos, con sus símbolos, y entonces una persona normal, entre comillas, no lo entiende. O sea, el mapa o el cadastro es un documento, es una herramienta de comunicación entre personas que tienen una alta educación técnica, pero la persona que está realmente en el lugar, que está viviendo en el lugar que se ha representado, ni siquiera entiende lo que están hablando, lo que están diciendo sobre su tierra. Entonces, yo creo que hay mucha posibilidad, principalmente con las imágenes de alta resolución, pero ni siquiera necesariamente de alta resolución, también la posibilidad de procesar, de cambiar los colores, etcétera, y de mostrar productos que no han sido, no sé cómo decir en español, cambiados artificialmente, digamos. Porque el satélite o el drone o el avión, el sensor, digamos, es neutro, no tiene preconceito, no se importa en imponer una visión particular. Entonces, yo creo que para eso también tiene mucho futuro. Sí, exacto. Pues es súper interesante todos los ejemplos que nos estás dando, porque es también ver cómo esta información, la información que los satélites de observación de la Tierra nos ayudan también a ver que eso es aplicable a cualquier tipo de persona, o sea, independientemente del nivel de educación, independientemente del nivel socioeconómico, y que nos da un montón más de información que a veces también nos olvidamos de eso, ¿no? Porque estamos trabajando mucho en la computadora y todo, y se nos olvida a veces tener ese contacto social con la parte de la gente que lo está viviendo. Entonces, es una maravilla, la verdad. Y me da muchísimo gusto que se sigan invirtiendo los tipos de misiones, como lo que acabas de decir de Biomás. Estoy segura que vamos a tener buenísimos productos de ahí, vamos a estar muy al pendiente, Lauren, y pues obviamente tú como parte del equipo de la misión, vamos a estar preguntándote cada rato. Aquí hay varias personas que sé que trabajan con bosques, algunos con bosques urbanos, entonces vamos a ver qué tanto puede dar de información ese nuevo satélite. Y pues muchísimas gracias, ya se nos está acabando el tiempo casi. Yo me gustaría que tú ahora una reflexión acerca de qué sigue para ti con todo esto. Yo sé que tú
estás pero súper comprometido, te encanta todo esto de la presencia remota, pero ¿cuál es tu futuro? ¿Tú cómo te ves en todo esto a futuro? Uf, futuro, bueno, yo no tengo, no sé quién dijo, yo no tengo memoria del futuro. Bueno, vamos, yo tengo un eje, digamos, que yo presenté hoy, y después vamos mirando las oportunidades que hay, y toda vez que hay alguna oportunidad, principalmente en contexto internacional, es muy interesante. Yo creo que lo que no debemos hacer es quedarnos en cada país o en cada lugar trabajando solos, porque eso no da nada interesante. Y también tratar de orientar nuestra investigación para cosas buenas, ¿no? Eh, para cosas que sean buenas para el planeta y para la humanidad. Yo sé que es muy teórico decir eso, pero por lo menos tiene que ser una preocupación permanente. Claro, tiene que seguir siendo nuestro sueño, ¿no? Cuando yo me acuerdo que hace unas generaciones era como que nuestro sueño, cuando empezaban todos los temas ambientales en los 80, era así, querer salvar al mundo y todas las cosas que queríamos. Y después, poco a poco, a veces la gente o las tendencias o la tecnología o como vamos viendo la realidad, pero tiene que seguir siendo eso nuestro sueño, ¿no? Al final del día, para eso estamos. Y sí, hay definitivamente muchas más herramientas. Entonces, me gusta eso que dices, no tengo visión a futuro, pero seguir trabajando por lo que creo. Entonces, está muy padre. Muchísimas gracias. Te damos de verdad las gracias. Yo creo que todo el equipo aquí estamos encantados de haberte escuchado y sobre todo la experiencia que tienes y la apertura que tienes que te está dando, yo creo que a través de esta apertura de ver entre países y que muchas de las problemáticas son similares y que la visión que también que tienen, por ejemplo, las agencias espaciales como la ESA, como la NASA, como las agencias grandes, ¿no? Que donde los datos se comparten, o sea, realmente hay una transparencia de la información, que lo que se busca es que le haga bien al sector civil. Eso yo creo que es muy bueno y más en estos tiempos de grandes retos de cambio climático y lo que nos enfrenta. Creo que sí es muy importante decirlo. Chicos, ¿alguien más que tenga algunas palabras? Sea, activó tu cámara, no sé si tengas algo que decir. ¿No? La veo ahí, sea de repente que me aparece. Chicos, ¿nadie más? Sí, Entonces, Lauren, pues muchas gracias por compartir esta charla con nosotros. La verdad es que muy interesante todo lo que están trabajando por allá. Y también lo que destacas me gustó mucho eso que comentas de que casi no se habla de los fracasos en la ciencia, es algo muy cierto, lo cual pues sí es importante destacar, ¿no? Que pues para llegar hasta esos logros y éxitos que se ven en los artículos, pues sí es mucho trabajo detrás que es importante que se sepa para que el resto de la gente que viene, pues no caiga en esos mismos tropiezos, ¿no? Oh, gracias a ustedes. Gracias, Loja. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Laura. Qué gusto platicar contigo y bueno, también nos queda esa inspiración de seguir trabajando y de seguir uniendo, de encontrar lo común y bueno, como seguir adelante, creciendo. Gracias. Gracias, Lauren. Para la próxima. Hasta luego. Bien, bye. Cuídense mucho.